Buenas noches, bienvenidos a este especial de Stream de Comercio. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, Emi. Bueno, semana que conmueve a todo el mundo. Exactamente. Literal. Así estamos. ¿Cómo estás vos, Charles? ¿Cómo andan? Bueno, la verdad que con un arranque de semana particularmente triste para el pueblo argentino. Nos enteramos ayer a la madrugada de la partida de Francisco, como lo comunicó el Vaticano a su encuentro con el padre. Así que bueno, transitando la noticia, ayer estuvimos recorriendo un poco las diferentes misas que se estuvieron haciendo. La verdad que Francisco dejó las iglesias llenas, así que lo que pase de acá en más ya no va a ser responsabilidad de él, sino de cómo continúe, digamos, el Vaticano manejando el asunto. A ver quién continúa el legado de Francisco, lo que dejó. Bueno, tenemos una compañera, Andrea, que es de la filial de estudiante, que va a estar saliendo en un ratito en vivo desde la Plaza San Pedro. Ajá. Vamos a estar haciendo unas notas. Vale, ¿tenemos redes por ahí? Tenemos redes, como siempre, síganos en @streamcomercio. Estamos en YouTube, síganos, suscríbanse, coméntenos, ayúdenos a seguir con la difusión. Y estamos también en Instagram, en X, en TikTok y... ¿Me olvidé alguna red social? No. Spotify. Y Spotify, Por ahí favor, está, después- me estaba olvidando de después Charlie Spotify, nos chicos. manda. Sí, no, sentía como que me faltaba algo, pero Bueno. bueno, nada. Ahora vamos a estar hablando con Andrea, que es A ver hincha si- de Estudiantes de La Plata y que está en la Plaza San Pedro en el Vaticano en este mismo momento. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas Andrea. tardes. ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Cómo está el clima, Andrea, ahí? El clima ahora está tranquilo, digamos, el clima, porque es el horario ya que todo el mundo se fue. Ahora están rezando el rosario tras mío, más allá atrás. Así que a nivel de gente está bastante tranquilo. ¿Qué hora Al es? mediodía debe ser más un caos. Y son 8 menos 20. Ah, ok. El sábado es el funeral, ¿no? Sí. Ya mañana creo que empieza lo que es la cámara ardiente, si no recuerdo mal. Así que sí, mañana yo creo que entre esta noche y mañana van a empezar a caer más, no tanto el turista, sino el turista católico, Ajá. verdadero, digamos. Sí. Hoy Andrea, todavía hay mucho turista dando vuelta. para ir charlando un poquito, comentar un poquito vos, ¿cuánto hace que vivís en Italia? ¿A qué te dedicás? Yo estoy hace casi 6 años. Ahora trabajo como administrativa en una academia de formación profesional. Ujú. Pero mi profesión es de periodista deportiva. Ah, bueno. Entonces Hincha de estudiante, como te presentamos bien, ¿no? Estudión. Sí, Estuvo bien la presentación. Muy, muy pincha. Bueno, bien. Te hago una consulta, André. ¿Cómo fue el recibimiento ahí de la noticia entre tus amigos, allegados? ¿Qué notaste? Y es como que todos, ya lo veníamos hablando hace mucho, que decíamos, lo hacen llegar pobrecito a Pascua, lo hacen llegar porque veíamos así, como que lo estaban forzando a llegar, pobre, a la Pascua. Mm. Y ayer cuando nos despertamos vimos la noticia y pues, fue 7:30 de la mañana, así que encima ayer fue un día festivo acá también, fue un feriado, así que a todos nos agarró en casa y como que, pero ya es como que la veníamos esperando. Y ahí la sociedad romana, ¿cómo lo tomó? ¿Qué notaste en la recepción de la noticia? Y hay de todo porque, por ejemplo, en mi trabajo, total indiferencia, no, o sea, son católicos, todo, pero como que nada, a uno por ahí como argentino como que le duele más, obviamente, porque más allá de la figura, de lo que representa el Papa, es argentino, entonces es como que es uno nuestro que se va, Sí. entonces es como que siento que a nosotros nos afecta más. Sí. Ahí, ¿dónde estás ahora? Yo quien no me conoce. metí en la Piazza San Pietro, a ver cómo decir, me metí un poquito porque adelante, donde estaba antes, hay muchos medios de comunicación, mucha gente, entonces me metí un poquito en la plaza, Ajá. que no voy más para atrás porque no quiero molestar que están rezando el Está rosario bien. en homenaje al Papa. Y eso- Perdón, ¿Qué tenemos atrás? Atrás tuyo, ¿qué es lo que se ve ahí? Hay una Acá cúpula. atrás de mi cabeza, esa es la capilla de San Ajá. Pietro, la Mirá. basílica, no la capilla, la basílica.
Se ve A que me movimiento, corro, así lo pueden ver mejor. Sí, se ve. Andrea, ¿se ¿Eh? ve movimiento como de seguridad, lo que se va armando todo lo que Sí, va a ser el sábado? sí, está lleno de policías, carabinieri, ejército, o sea, normalmente porque normalmente hay mucho en esta zona, pero hoy hay estoy mirando que hay, pero Porque muchísimos, van ahí muchos muchísimos. políticos del mundo, muchos presidentes, muchos primer ministros. Sí, no, aparte, o sea, los miedos de siempre, o sea, aparte hay llenos de medios de comunicación por todos lados, eh, es, y se espera muchísima gente, porque aparte se mezcló con el jubileo, ahora el domingo está el jubileo de los jóvenes, entonces se espera mucha gente también. Eh, son días caóticos que yo agradezco vivir lejos del centro. ¿Qué diferencias notás, Andrea, en el movimiento habitual que hay ahí y cómo se está desarrollando todo de cara al sábado, a la despedida formalmente de Francisco? Recién mencionabas al principio como que ahora hay un movimiento más turístico y que sentís que los próximos días Sí. llegarían los fieles, digamos. Sí, yo creo, porque hay turismo obviamente de los que vienen por el jubileo, pero todavía no está el católico que viene a despedir al Papa, que van a estar llegando en estos días. Sí, obviamente todos los medios de comunicación llegaron tipo en masa seguramente. Hay turismo, pero es el turismo normal que hay al momento. Y, por ejemplo, ¿tuviste la oportunidad de hablar con algún turista y que te diga si realmente estaba impactado por la noticia o simplemente estaba de paso y se acercaba para despedir? No, pero no, porque hay muchos que escucho muchos hablando en inglés, en chino, o sea, yo no entiendo Claro, nada, manejando entonces, otros idiomas que no pero manejamos. sí, no, pero te das cuenta con el que viene, saca la foto y se va, entonces decís, este es turista, el que entra acá y se queda rezando, por ejemplo, ahora el Rosario, es el verdadero católico. Sí. ¿Te Sí, animás, Andrea, a sí, ver que si viene. encontramos a alguno que hable español o italiano por ahí, en la plaza? Y podría probar, pero no quiero molestar porque están de acá atrás todos rezando y no quiero molestar. No, los que están A rezando. ver, No. me tendría que. A ver, Hacé tranquila, no hay apuro. ¿me entendés? Dale, me saco el auricular y veo Dale. para ver si encuentro alguno. A ver, vamos a caminar un poquito. Ahí vamos viendo la A ver. Plaza San Pedro. Y Me para paso. allá, a ver si logro. Ya habrá que se ve ahí la vía de la Conciliación, Ajá, que esa va a lo que es el Castel del Ángelo y el Tevere, ajá. más allá atrás. Claro. Ahí está, a ver. Mientras Un voy recorrido haciendo así, así virtual. ven la calle. Sí. Bueno, allá están todo lo que es. No sé si ven los de rojo, Sí. toda la parte de Cruz Roja, seguridad a nivel sanitario. Y a ver. No escucho ninguno hablando español o No, italiano. si no, no importa, Andrea, tranquila, Es tranquila. todo. No, hablan todos raros. Sí, bueno, no, tranqui. No, a ver. No, porque más allá encima está todo el turismo, como les decía, turismo. Sí. Pero como para acá. Bueno, me imagino que se están preparando para la llegada de mucha gente en estos días también ahí en Roma. Vos vivís en Roma, ¿no? Sí. Sí. En las afueras, pero sí, acá en Ajá. Roma. Ok. Sí. ¿Y cómo fue, Andrea, Sí, en tu sí. comunidad, por ejemplo, más afuera, justo que por ahí no está tan localizado el turismo? ¿Cómo fue en tu comunidad recibir la noticia y la gente que conoces, cómo se sintió? Mira, yo, como te decía, ayer como fue feriado, estuve encima en casa, pero con los que pude hablar quedaron así como choqueados, pero también como era algo que nos esperábamos, que estaba por pasar, es como que dijimos, uy, sí, la pucha, pero era como que algo que ya sabíamos que en estos días iba a pasar. Sí. Sí, como que se veía la salud Sí. de Francisco muy deteriorada últimamente y Sí. Sí, porque la última salida que fue, no me acuerdo si fue el sábado o el domingo a la mañana, el saludo de las Pascuas, la bendición por la Pascua, se lo vio muy, ya que prácticamente no podía ni hablar, pobre. Estaba, sí, estaba Sí, ya Ahí bastante se, que no se daba más, filtró pobre. que le dijo al médico que le agradeció por haberlo llevado a la plaza. Se ve que él quería despedirse de ahí también.
Sí, 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 seguramente, porque es como que nunca tuvo la oportunidad de despedirse como correspondía, de hacer lo que le gustaba, digamos, estar con la gente. Eh, y ese encuentro, por poco que sea, seguramente fue satisfactorio para él y pudo estar tranquilo. Andrea, te hago una consulta. Más allá de si sos Sí. creyente o no, ¿cuál es tu visión? ¿Qué fue para vos el Papa Francisco? Digo, más allá de tu fe o no, ¿no? Digo, que como Ujú. Argentina, como ser humano, ¿qué te pareció? Y es una figura, o sea, como figura mundial, digamos, impactante, porque a mí me pasó hace 2 años atrás que yo, o sea, sí soy católica, pero no digamos, de los que van todos los domingos a misa, o sea, católica, pero ahí. Me pasó que hace 2 años atrás, saliendo de un trabajo que estaba acá en el centro, veo que había movimiento así de policías, movimiento raro. Y en un momento pasa un auto despacito y adentro estaba el Papa. Y yo empecé a llorar porque o sea, yo salía a trabajar y me cruzaba el Papa, como decir, me cruzo al verdulero, pero fue más o menos. Y me puse a llorar porque una persona así tan importante a nivel mundial, lo que genera, o sea, lo que mueve, movía, es súper impactante. Es más allá de lo que después uno piensa a nivel político, religioso y todo, en una figura, no sé, muy, muy grosa, muy Sí, grosa. sí, la verdad que sí. Che, bueno, no sé si quieren. Yo la quiero liberar, Andrea, porque Sí, sabemos que es tarde ahí. Sí, Vos sabemos que saliste a laburar y nos estás haciendo esta Sí, gauchada. Te te agradecemos agradecemos mucho. un montón, sí, Andrea, el no pasa tiempo, nada. la buena onda. Vamos a hacer fuerza por Bueno, estudiante acá. gracias. Sí, sí. Sí. Ahora, Sí, siempre, siempre. Que ahora estamos organizando para ver si podemos juntarnos con la bruja cuando venga a Parma, así que bueno, Ah, bueno, estamos bueno. a full. Bien ahí. Ojalá, ojalá. ¿Querés bueno. mandar un Sí, saludo a sí, la sí, gente sí. acá? No sé si tenés familia acá en Argentina. Te damos el espacio. Y Uy, se cortó un poco. como en la, Para, a Se ver si cortó un vuelve. poco, ahí para, está. Ahí para. está, Dale de vuelta que se había ahí cortado. Ahí Ahí está. 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 Sí, decía, ¿no? Que él mando un saludo a toda mi familia en la ciudad de La Plata y como siempre a todas las filiales y agrupaciones de estudiantes alrededor del mundo, que somos también somos familia, así que a toda la familia Pincharrata. Ahí está. Qué Gracias, Andrea. grande. Muchísimas Un gran gracias. saludo también. Gracias, André, Gracias a por tu Abrazo. ustedes. tiempo. Saludos. Bueno, ahí teníamos a Andrea. eh, Qué loco, ¿no? Que está allá, poder hablar con alguien de allá, cómo se está sintiendo el clima allá en Roma. Ahí estaba contando algo que salía a trabajar y lo vio pasar a. Yo hablo así, no por falta de respeto, pero el Sí. tipo iba en el auto como Ajá. si. Es que Francisco era uno más. Francisco, bueno, sí, era uno más y no era uno más. Digo, era uno más nosotros, para nosotros, lo Como que sentimos humanizó un siempre poco a la iglesia, Charlie, Un ¿no? toque, una sí, persona más. muy cotidiano, ¿no? ¿La Daba esa peronizó? sensación. Nah, no No sé si hay que pudo. tironearlo para ese lado. No. Pero sí, digamos que es como que es la visión argentina de la iglesia, ¿no? Digamos, en Claro. ese sentido, cuando lo que tienen los papados es que, de acuerdo al momento y a la nacionalidad del papa que se elige, es un mensaje que la iglesia quiere dar. En ese sentido, lo que yo estoy notando mucho, no sé ustedes, es mucha gente que a partir de su muerte, yo lo empecé a notar cuando empeoró su salud, cuando cayó internado, de ver muchos compañeros y compañeras que por ahí no, incluso más de izquierda, ¿sí? Que la izquierda siempre tiene una posición bastante enfrentada con la iglesia, cómo hubo como una especie de acercamiento a la figura de Francisco. Hay algo de si bien últimamente lo que más se viene diciendo es lo aprovechamos o no, ¿sí? La muerte de Francisco también está siendo la puerta de entrada de mucha gente. Y eso es importante también, no hay que cerrar puertas. Me parece que está bueno todo lo que pueda generarse de acá en más. Acordémonos de que estamos hablando de que en una institución como la Iglesia Católica, que tiene 2000 y pico de años, que es una institución con presencia en todo el mundo, que es una institución de las cuales tiene más adeptos a nivel mundial, el último tiempo y quizás el más representativo, por lo menos de este siglo, sin ningún lugar a duda, lo condujo un argentino. Y eso no es poco, no es poco. Me parece que es para aprovecharlo y creo que lo va a aprovechar toda la región. Creo que se van a venir buenas cosas cuando ingresa a los estudios y
Todavía no, Me todavía dicen- no, me todavía no dicen lo podemos que no, nombrar. pero Sí, yo Todavía no bueno, lo entiendo podemos qué yo pasa. nombrar. creo que también Francisco tiene eso. Es difícil describirlo en palabras porque Sí. creo que quedan chicas cualquier palabra que podamos decir al respecto. Fue un gran armonizador. Yo, que no soy católica, entiendo también ese lado B porque siempre se habla de Francisco, claro, es el Papa, es argentino, tiene su rol dentro de la Iglesia Católica, pero creo que Francisco fue un gran armonizador y un gran punto de unión, no solamente a nivel religioso, sino a nivel humano, porque pudo acercar tanto a los católicos más fieles, pero también a los ateos y a las juventudes también. Sí, sí. Él fue un gran armonizador de todas esas posturas y hay el que se anima puede googlearlo, está lleno de videos en las redes sociales de cómo él siempre armonizaba esta parte de lo religioso con el ser humano. Creo que buscaba siempre, de hecho se reunía con muchas personas de diferentes ámbitos y él siempre buscaba el punto de encuentro. Digo, que creo que Francisco fue y será un gran ser humano, no solamente lejos de la función de la iglesia, sino porque pudo armonizar todos esos puntos en comunes y creo que estaba buscando eso, ¿no? La unión y ser transversal a todo eso que siempre nos divide, porque parece ser que si o no estás con la iglesia o sos ateo y demás, y por ejemplo, no sé, había un video re lindo de Francisco, de un nene que se acercaba y le preguntaba acerca de su papá, le decía si su papá estaría en el cielo porque había bautizado, por ejemplo, a todos sus hijos y él no se había bautizado y no iba a la iglesia, ¿no? Sí. Y Francisco le contestó justamente a él, se lo dijo llorando y le dio permiso para que él lo expresara ante el público y le contestó que bueno, que si su papá era bueno y si su papá había hecho ese acto inmenso de bautizarlos a todos, que seguramente tenía un lugar en el cielo. Eso Aparte, era Francisco. cambió un poco lo que es la comunicación de la iglesia, no solo con los fieles, como decía vos, Claro. sino con todo el mundo. Yo también siento, estoy de tu lado, no soy católico, pero nada de la iglesia. Cambió una comunicación, una forma de llegar a los fieles y a no fieles, lo que decía, con los mensajes. Sí. Perdón, Charlie, que te conté. Sí, no, ahí hace unos días me acuerdo que en plena crisis de salud de Francisco, me acuerdo que me junté con unos amigos con los cuales siempre compartimos, digamos, unas rondas en torno al Papa. Son lindas las rondas en torno al Papa. Y estábamos charlando y me acuerdo que en esas charlas siempre tratamos de irnos con alguna conclusión. Y me acuerdo que en ese momento, después de una charla larga, tomando en cuenta esto que decías un poco vos, Vale, esto que decís vos, Emi, yo soy católico, pero la iglesia no tanto. Yo creo que Francisco, primero, ayer lo decía uno de estos 3 muchachos con los que nos junto, que es Lucas Scharer, periodista, amigo, todos lo han conocido, probablemente lo tengamos pronto acá hablando con nosotros. Él, ayer en una nota que hizo con Berkovich en Radio Con Vos, él tira, Francisco llegó con 1.200 millones de fieles y se va con 1.400 millones. Esto lo charlábamos un poquito ahí en broma, digamos, en términos sindicales, digamos que tiene avale de sobra. En 12 años te juntó 200, 300 palos de avale, tremendo. Y después lo otro también es que Francisco hizo que mucha gente se vuelque, no sé si tanto a la religión, pero sí a la militancia social. ¿Sí? Me parece que encauzó algo de eso. Esto un poco lo hablábamos antes de los compañeros que por ahí a partir de ayer se empiezan a sentir cerca. La muerte también es una puerta de entrada, hay que entenderlo. Eso pasó, a quien no le pasó con Maradona quizás. Ese día, muchos que lo odiaban al Diego, ese día no lo pudieron odiar. ¿Se entiende? O sea, o no odiar, o estar en contra, enfrentado. Lo mismo pasó el día que murió Néstor Kirchner, si nos vamos a poner a pensar. Ese día, todos los que por ahí tenían alguna diferencia no la tuvieron. Y de ahí en más lo empezaron a ver de otra manera. Algunos dicen que eso es hipocresía. Yo no me gusta militar con el síndrome del vagón lleno. Para mí son todos bienvenidos. Pero bueno, y hablando de bienvenidas, creo que es momento. Ya tenemos, Ajá, ahora ¿podemos? Creo sí, que es momento. ahora ya Esperá que podemos- mostramos primero. Presentación oficial. Tenemos acá el libro del ahí el compañero libro. Hoy tenemos Daniel el Mayorano. orgullo ahí de tener al compañero Ya. Daniel Mayorano. A ver. Bienvenido. ¿Nos van a ponchar? Ahí Ahí está, va. vamos, Dani. Bienvenido. Muchas Dani. gracias por la invitación, compañeros y compañeras. Sigo el programa todos los jueves, como Nos tiene consta. Muy bien, muy bien. que ser. Siempre tiro algún comentario ahí. Bueno, los estaba escuchando atentamente
sobre este tema de que, bueno, un poco nos hizo volver a la iglesia Francisco. O sea, generó muchas inquietudes, sobre todo teníamos muchas dudas en cuestiones de fe y que nos provoca más dudas, pero buenas dudas, ¿no? O sea, nos lleva a volver a confiar, quizás para aquel que era creyente y que se alejó un poco de la iglesia, volver a confiar y volver a lo que es la estructura de la iglesia, en el sentido de, bueno, participar no solamente en lo que puede ser una misa, sino también en la participación social, como decía el compañero Charlie. Y ayer, entre muchas de las cuestiones que vi y que escuché a lo largo del día, me quedé con algunos conceptos que los traje acá anotados, y el tema de la desromanización del catolicismo, ¿no? Cómo llevó a la iglesia a territorios que los tocaba así en los márgenes, como puede ser India, China, que De un hecho, poco China Lucas dicen- estuvo hablando eso, de sí. ese tema. Sí, que dicen que se encamina a ser el país más católico del mundo, China, con más católicos. Y pensemos que China es complejo, ¿no? Nosotros relacionamos China con el budismo, y dentro de China tenemos musulmanes también, Claro, tenemos sí, sí. católicos. Hay diversidades también. Es que es una diversidad muy grande, y creo que Francisco lo comprendió eso. En un mundo diverso y también en un mundo en crisis, que se ve hace rato esta crisis, que para el poder es lo normal, ¿no? El neoliberalismo, la globalización, y Francisco supo ser lo disruptivo de ese mundo. Poner el dedo en la llaga, como le gusta decir acá el compañero Charlie. Sí. Poner el dedo en la llaga en cuestiones que tienen que ver con lo social, ¿no? Que solemos taparlo debajo de la alfombra. Estamos hablando todas estas últimas semanas del tema del dólar, que si sube, si baja, y no nos ponemos a analizar cuáles son las consecuencias sociales de ello, ¿no? Yo creo que también eso, en ese sentido uno dice, bueno, Francisco hizo que vuelvan a la iglesia muchas personas. Yo creo que Francisco, o sea, viéndolo de afuera, desde la institución, acercó a la institución a la gente. Digo, más allá de en cuestiones de fe, católico, no católico y demás, digo, creo que Francisco fue disruptivo porque logró finalmente acercar la institución de la iglesia a la gente y abrazar las diversidades. Digo, es algo que también se había puesto en crisis en la institución de la iglesia, hasta dónde sí, hasta dónde no, esto del barco lleno, recibimos, no recibimos, y creo que Francisco lo demostró y está inundado en las redes sociales de videos de él al respecto, hablando de este tema y haciéndolo también con ejemplos, digo, muy sanos, que eso también es muy bueno en un papa, dar el ejemplo y que le llegue al mundo. Digo, él pudo acercar a la iglesia, a la gente en general, sea católico o no sea católico. Digo, para mí lo disruptivo de él fue que pudo volver a hermanarnos a todos desde cierto punto y entender que todos, desde nuestras diferencias, también podemos ser partícipes de lo mismo. Creo que dejó un gran mensaje en ese sentido. Claro, dos cositas ahí, complementando lo que decís, ¿vale? Las encíclicas siempre comienzan con a todos los hombres de buena voluntad, no los cierra el culto cristiano católico. Y este tema también de la iglesia en salida también es un hacerse cargo, ¿no? La iglesia como estructura estaba en crisis, estaban ocurriendo un montón de cosas, temas financieros, corrupción, pedofilia, que se estaban ocultando. Y la iglesia en salida también es hacerse cargo, ¿no? Desde los fieles que la componen hasta la estructura, los cardenales, todo lo que es el clero. Entonces, a partir de ahí empieza a construir un mensaje que no solamente sirve para dentro de la iglesia. Nosotros lo hemos analizado un montón de veces, que es un mensaje que también va para toda persona que tiene algún gramo de poder, ¿no? Porque una de las enseñanzas o ejemplos que pudimos ver es cómo concebir el poder, cómo la persona, podemos decir, más poderosa del planeta, de alguna manera ejerció el poder de una manera digna, humilde, no pisoteó a nadie, no necesitó insultar a nadie, y sí dejó mensajes claros y conceptos claros de
para dónde debería ir el mundo y en contra de a qué se opone, ¿no? Y por qué la Iglesia debe oponerse a una serie de cuestiones. Dani, Y también, perdona, no, dale. ¿Está bien cómo se lo califica a Francisco como el papa de los humildes, de los trabajadores? Y Cuando lo encasillan solamente ahí. primero es el papa de todos, ¿sí? Porque encasillar a veces deja gente afuera, pero hay un término que a mí me gusta siempre resaltar y rescatar, es que siempre expresaba que toda persona tiene derechos y denunciaba toda esa vulneración de derechos. Desde ese punto de partida, toda persona que hace algo, ya sea cartonear o lo que sea, para llevar un plato de comida a la mesa, es un trabajador. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir, como bien mencionaste recién, que es el papa de los humildes y de los trabajadores. Porque puso hincapié justamente en los excluidos, que en este momento, en este contexto mundial, los trabajadores cada vez somos los excluidos, ¿no? Sí, Porque los expulsados. los expulsados, del ustedes sistema, los vienen trabajando en los programas anteriores, como cada vez se precariza más, y no es una cuestión que nos viene pasando acá en Argentina, es una cuestión a nivel mundial. La Cada vez se parte- precariza el trabajo. Eso también dentro de lo que marcaba Francisco, el término de divisiones dentro de lo que es un trabajador. Digo, trabajador es cualquier persona, hasta el que está juntando cartones para llevar el plato de comida. Y de la vulnerabilidad que respecto a eso, donde de un tiempo de atrás hacia adelante se empezó a tirar discursos de odios y mucha violencia en términos de la gente que más mal la está pasando, y él supo volver a eso, porque también esa iglesia que se criticaba, y un poco, digo, siempre yo desde el otro lado que soy atea, como un poco esa crítica hacia la institución, era también como que marcaba límites, o sea, este es el terreno, es ABC, y creo que Francisco no solamente supo enmarcar y hermanar a todos, sino también decir, bueno, el que hace esto está obrando mal, no importa si lo hace en nombre de que está obrando mal, digo. Y ahí fue que también surgió este término y que creo que todo el mundo lo siente como el papa de los trabajadores, el papa de los barrios, el papa de la gente, sea católica o no, de las juventudes también, digo, porque es eso lo que tenía Francisco. Pudo volver como a la base, digamos, del buen ser humano y multiplicarlo, digo, ¿no? No, y aparte, vos fijate que lo que estábamos diciendo recién del dedo en la llaga, que él habla con la palabra trabajador. En ningún momento habla de colaborador. De verdad. Entonces, la palabra trabajador ya te está implicando que hay alguien que realiza un trabajo. Después la cuestión es cómo hacer que esa persona, ese trabajador, tenga los derechos que tienen todos los trabajadores, ¿no? Que es por lo que peleamos nosotros, que dejen de estar precarizados, porque cada vez el tema de las plataformas, que Francisco también en Laudato Si lo marca, el tema de la tecnocracia. Él ya en 2015 ya lo viene mencionando, y vemos lo que hoy pasa con Elon Musk, Sí. que también agregando a lo que mencionaste, él les pedía responsabilidad, sobre todo en las redes sociales y en los medios de comunicación, con el tema de los discursos de odio, que ellos son los responsables de evitar toda esta cuestión de los discursos de odio. Totalmente, porque aparte no solamente, y me pareció siempre interesante esto de Francisco, porque no solamente como que te saca ese velo de decir, bueno, esto a mí no me llega, entonces yo me siento bien porque lo hago, porque pienso así y demás, de responsabilizar a cualquier ser humano, no importa, esté dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, que fomente este tipo de mundo. Porque digo, yo hablo en general porque siento que fue un gran ser humano en este sentido, porque él empezó a poner las cosas en su lugar, sacar todos esos velos, los velos de las personas que están atrás de esas grandes empresas donde se fomentan discursos de odio y donde también muere un montón de gente atrás, porque es eso lo que oculta el sistema, digo, que en el medio muere un montón de gente excluida, todos los días mueren gente en situación de calle, o sea, no vamos a ser hipócritas en ese sentido, digo, y Francisco empezó también ese camino de volverle la dignidad al excluido,
volver a poner el foco en decir, bueno, esto atrás oculta algo y ese algo está mal, y volver a recobrar en las personas la fe, ¿no? Algo tan vulnerado este último tiempo, porque también es eso, nosotros siempre hablamos de trabajador registrado, no registrado, de la parte sindical y todo, pero también el que no está, cómo se siente respecto a eso, qué iglesia es la que lo abraza o la excluye, y todos esos temas que puso en juego, digo, eso hizo también que se generaran nuevos vínculos. Ayer hablaba con un conocido y decía, bueno, yo no sé qué tanto me cambió Francisco, viste que siempre tenés el lado A y B de las cosas. Yo siento que Francisco a mí personalmente no me cambió nada. Bueno, a vos no te cambió nada, pero seguramente un montón de gente sí, porque, o sea, ya con el hecho de volver a las bases, volver a entender que no somos los excluidos, que tenemos una voz dentro de todo lo que está pasando, y entender que vos con tus acciones también formás parte de esa opresión, creo que fue un gran canalizador, Francisco, de todo eso. Lo que pasa que a veces, primero los argentinos nos gusta el deporte nacional, hacer como Maradona. Claro, sí, Como sí. jugador de fútbol fue excelente, pero como persona, o sea, tenemos la costumbre de hacer eso. Seguramente ahora que pasen los días, algún que otro periodista que había anunciado ya la muerte dirá, no como papa, no sé, pero como persona. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que resaltar de Francisco. ¿Qué es lo que Sobre más todo, te queda a vos, Dani? Me pegan un montón de cosas. O sea, me cuesta entrarle por un lado Por un solo, solo lado. porque, por ejemplo, esta cuestión de generar procesos. Eso para la iglesia, ahora para el cónclave, va a ser un gran desafío, porque Sin ¿para duda. dónde van? ¿Qué va a hacer la iglesia ahora? ¿Va a continuar con estas reformas que comenzó Francisco? Los fieles también, ¿no? Porque ahí se tienen que interpelar, o nos tenemos que interpelar Sí. a que se sienta dentro de la iglesia católica. También los fieles, cómo van a... qué rol, qué papel van a tener, o sea, van a hacer de alguna manera presión ante eso. ¿Qué pasa si vuelve un papa conservador? Claro. ¿Cuál va a sí, ser sí. el rol de los fieles? Entonces hay unos desafíos que dejó la vara muy alta también Francisco, ¿no? Ahora, Dani, te hago una consulta, porque Sí. ese es un punto que se está discutiendo mucho ahora. ¿Qué va a venir ahora? ¿No? Viste que hay candidatos que ya se van instalando, lo tenés a Tagle, lo tenés a Sara, todos los candidatos africanos y qué sé yo. Hay todo un misticismo de que se viene el Papa Negro, Sí. viste que es toda una historia ahí que más contada por Nostradamus que quizás por la voluntad del Espíritu Santo, que al final del día es el que elige, ¿no? Exacto. Por eso, es verdad que generalmente no se sabe nunca antes quién va a ser Papa. Generalmente eso no es muy difícil preverlo. Vos podés instalar candidatos, pero decir va a ser este. ¿Quién te decía que iba a salir el muchacho este? Iba a decir Jorge Mario Bergoglio. Claro. Bueno, pero entre tantas de las cosas que escuché ayer, Malimachi ayer hablaba que desde la renuncia de Benedicto XVI, o sea, de alguna manera como que el cargo empezó a ser algo más mundano. Entonces ya terminó eso de que lo elige Dios, sino que son personas de carne y hueso que van a elegir al nuevo Papa. Y Francisco también con el cambio de protocolo, ahora para lo que van a ser los rituales y el funeral, también está dando un mensaje a un muerto. Claro, sí, a mí me Porque pareció está tremendo diciendo, miren eso. que tienen que seguir por Sí, tienen que ir por esta acá. línea. Con el proceso de reforma y de deconstrucción también, ¿no? Porque vos ponete a pensar que venga un papa y a los 3 días cambie ese protocolo. Sí, no. Sí, es un papelón. Ahora, en cuestiones de fondo, en cuestiones más transformadoras, y un poquito para ir al libro, Laudato Si, sus raíces históricas, que es tu trabajo de tesis. Sí. Un libro muy bueno. Yo tuve el honor de leerlo antes de que se publique y la verdad que está muy bueno. Que nació acá. Nació acá, nació en el sindicato. Nació en el ¿verdad? sindicato ¿Verdad? de tantos Dato no debates, menor, tantas dato De no charlas. tanto menor. laudato que va, laudato que viene.
Charlie venía con el crucifijo y el laudato y la planilla de afiliación. y la planilla de afiliación. En una nota te metí. No, pero digo, para llevarte un poquito eso y tomando en cuenta que ese libro busca las raíces históricas, vos las encontrás a partir, si no me equivoco, del Concilio Vaticano II, ¿no? De ahí en Sí. adelante. Los concilios vaticanos son, digamos, esas reuniones protocolares que hace la Iglesia, lo voy a explicar en diagonal mal, el compañero va a profundizar mejor. Reuniones protocolares que hace la Iglesia cada tanto para establecer las nuevas formas, las nuevas maneras, digamos, de trabajo. Ahora, es muy raro que un papa agarre y diga todo lo que hizo no va más. En términos transformadores reales. Por ahí el protocolo puede ser que lo cambien, por ahí vuelven los zapatitos rojos, los anillos, qué sé yo, las cruces, etcétera, etcétera. Ahora, en las cuestiones políticas transformadoras, ¿vos pensás que no es tan fácil? Digo, tiene 2000 años la Iglesia y generalmente no va para atrás en las cuestiones de fondo transformadoras. Y es que justamente con lo político les va a ser muy difícil volver a estructuras anquilosadas, para decirlo de alguna manera. Para mí va a jugar mucho la presión que puedan, o si pueden ceder, el cónclave cede algunas presiones de lo que se está jugando geopolíticamente, ¿no? Me parece que ahí se tendrían que separar de esas cuestiones porque ya estamos viendo por todos los medios que quieren instalar un papa estadounidense que ha llegado a Trump y el interés de Trump. Pero, como dije anteriormente, la vara también Francisco la dejó muy alta. Muy alta. O sea, que cambien los protocolos es algo menor, pero sí las cuestiones de los viajes que hizo, de cómo ese ejemplo de la iglesia en salida va a ser muy difícil que cambien sin que sea un papelón, ¿no? Claro. Claro. Entonces, al dejar la vara tan alta va a ser complicado que se vuelvan a cuestiones que hasta quedaron hasta en el sí. olvido, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ahora se van a jugar por un papa, un teólogo como era Benedicto XVI, que se encargaba de analizar los ritos. Claro. ¿Va a tener sentido volver a un papa así? Sí, a un papa más de cerrado, leyendo solo en su castillo. Y de interpretarle sí. las Sagradas Escrituras y hablarle solamente al séquito cerrado de la iglesia. Y Es aparte- casi como volver a la misa de espaldas en latín, digamos. Una cosa así. Exactamente. Y aparte, ¿qué pasa con los fieles, no? Porque ahora los fieles, muchos fueron acercados por puentes que el mismo Francisco construyó y que creo que no van a resignar tan fácilmente volver a una estructura anquilosada, como decías, ¿no? No, y aparte, una cuestión que yo pongo en el centro también los fieles, porque con Charlie lo veníamos hablando hace un montón de tiempo. Esta cuestión de generar procesos. Sabíamos que Francisco no iba a dar vuelta a la iglesia de un día para el otro, pero es la generación de esos procesos, te está abriendo la puerta. O sea, después queda en los jóvenes, justamente, que él hace mucho hincapié en los jóvenes como sujeto transformador, ¿no? Y también en los ancianos, que de alguna manera es el puente. Nosotros en el peronismo vamos a hablar de trasvasamiento generacional, Sí, te estaba ¿no? por decir justo. Pero como dijeron en el primer programa, hay que decir peronismo no sé cuántas veces por Sí. programa. Sí, Ya sí. metimos dos. Ya metimos varias, más de dos. Perón. Pero esa cuestión va a ser muy difícil. O sea, me parece que van a sí. tener que tener muy en cuenta lo que despertó Francisco en los fieles. Que fue un No montón. le va a ser fácil. No. Porque ahí donde decías vos que ya el de la persona de fe se va a empezar a interpelar. Che, nosotros queríamos lo que estaba antes, esto estaba bien. ¿Por qué corregirlo? ¿Por qué volver antes? Hoy, por ejemplo, escuchaba en la radio una nota de la primer persona trans que recibió el Vaticano y lo recibió Francisco. Que él le había mandado una carta porque en la iglesia él venía de una familia muy conservadora y muy católica. Pero seguía profesando el culto, iba a la iglesia y el cura lo echó. Y de bronca le manda una carta a Francisco. A los 3 meses lo llama y se pensaba que lo estaban jodiendo. No, te habla el Papa, quiero que venga. Lo recibe.
Wow. Y lo que le dice es, si a vos no te aceptan en una iglesia, anda a otra A que te otra. van a aceptar. Sí. Claro. Y ahora, ¿cómo haces para cambiarle eso a los No, fieles? aparte que ahora los fieles van a decir, la iglesia no es esto, porque justamente Francisco dejó la vara tan alta, pero tan alta, que yo creo que cambió hasta la percepción de cómo es la iglesia y cómo se relaciona el fiel, la iglesia y la fe. Digo, eso que antes por ahí permanecía en una cajita cerrado entre 4 límites, para los fieles ahora es mucho más amplio, y de ser así que venga alguien que quiera hacer un retroceso sobre eso, creo que se le va a cuestionar a la institución de la iglesia, decirle, bueno, entonces ustedes ya no representan eso. Y aparte procesos también de diálogos interreligiosos. Tremendo, sí, hay un montón de información. Gracias a Dios las redes nos ayudan, digo, en ese sentido, pero a verlos, a vivirlos, seas estés congregado dentro de una iglesia o no, digo, pero es muy grande lo que generó No, Francisco. y aparte esta cuestión, una de las últimas fotos también que vimos de Francisco comunicándose con Gaza, eso fue Es tremendo. tremendo, O sea, sí. tenemos que, de alguna manera, esta pérdida también es una pérdida para el mundo. estos procesos, porque Sí. es el único que mediaba y ponía algo de razón sobre estas cuestiones. Totalmente. Ayer totalmente. Lucas mencionó algo de que el domingo no hubo bombardeos en Rusia, Sí. justamente por una cuestión de la De Pascua respeto, y sí. este diálogo Sí. interreligioso que también de alguna manera Lo que es sirvió muy para... loco, lo que es muy loco que vos digas, bueno, por una cuestión de la Pascua no hay bombardeo, porque en verdad el lunes, probablemente con la muerte de Francisco no, pero arrancan de vuelta. Igual en Malvinas también había situaciones en las cuales, creo que, no me acuerdo si no fue el 25 de mayo, creo que por respeto al Día Patrio no hubo fuego, no me acuerdo, pero bueno, se suele hacer esas cosas. Sí, son cuestiones que Que un vos poco decís, de raciocinio en el medio de la En locura. el medio de esa locura, sí. Escúchame, Dani, ¿estás escribiendo algo? ¿Qué estás haciendo? Y en este momento estoy dando muchas clases, muchas clases. ¿Qué edades? Alumnos. Estoy en escuelas, como diría Francisco, de las periferias. Ajá. Estuve hace poco en Soldati, ahora estoy en Barracas, al lado de Riachuelo, en escuelas de reingreso, donde hay pibes con realidades muy complejas, muy complicadas, que precisan más de lo que es la enseñanza formal, sino el acompañamiento a las trayectorias, ¿no? Son pibes que a veces no van a la escuela porque en el barrio cayó la policía y allanamientos o tiroteos entre bandas, y aún así los pibes siguen yendo a la escuela, como pueden, siguen yendo. en esa realidad tan compleja, ¿no? Y por ejemplo, esto que vos lo estás viendo en la juventud, es justo en un área de conflicto que es un barrio, y el tema de cómo interactúa la iglesia en ese ámbito. Sí, eso se ve claramente, sobre todo en los barrios populares, como a través de un club o a través de la parroquia hacen alguna actividad deportiva y de alguna manera es como que es también un punto de encuentro entre la comunidad, ¿no? Bueno, Dani, acá tenemos el libro, Sí. Laudato Si, sus raíces históricas. ¿Nos contás? A ver si ya es conocido. Ahí está. Vicky. Ahí está. Les ¿Nos vamos contás a dejar el un link a los breve- compañeros. Una breve también. reseña del... Bueno, en principio este fue un trabajo que realicé para recibirme profesor de historia, o sea, formó parte de la tesis. Lo que hice fue rastrear las raíces históricas de la encíclica Laudato Si. Al leer la encíclica, primero está en un lenguaje muy sencillo para poder leerlo, pero hay cosas que me resonaban conocidas. Y me propuse ver cómo se inspiró Francisco para esta encíclica. Entonces pude ver un montón de cuestiones, de procesos que se fueron dando, como dijo Charlie, del Concilio Vaticano II, procesos que se estaban dando de reforma en la iglesia que después quedan truncos, sobre todo al vaivén de la Guerra Fría, ¿no?
que nosotros sufrimos más que nada en Latinoamérica con los golpes militares en toda Latinoamérica, ¿no? Esos procesos de alguna manera habían quedado truncos y Francisco fue los que lo vuelve a motorizar. Y bueno, ahora el desafío está en que esos procesos sigan adelante, ¿no? En ver que no se corte, digamos. Que no se corte. Y bueno, como decíamos antes, ese libro tiene prólogo de Sergio Ortiz y de Emilce Cuda, De Emilce Cuda. que estuvo laburando ahí con Francisco. Que- ¿Seguiste hablando con Emilce? ¿O hace mucho que no Sí, hoy le mandé un mensajito, todavía no, pero le mandé un mensajito porque sé lo cercana que era hablas? Ujú. a Francisco y bueno, ella es la que de alguna manera se ocupa de la jefatura de las iglesias en Latinoamérica y eso también es para rescatar, ¿no? Puso una mujer Y laica. y laica Sí. en un mundo que es casi de hombres, ¿no? Y hoy en día creo que la gobernación del Vaticano también está a cargo de Sí, una mujer. y bueno, esa es otra de las reformas Sí. que estaba empezando se estaban comenzando a dar forma, ¿no? La integración de la mujer dentro de lo que es la estructura eclesiástica. Sí. Bueno, él lo ha dicho varias veces, la mujer es el signo de los tiempos. Sí. Y hace poco tiró, cuando las mujeres mandan, la cosa marcha. Y ahora vamos a tener que analizarlo, a nosotros los historiadores nos va a tocar seguramente el signo de los tiempos de Francisco, porque Ajá. esto va a ser una divisoria de aguas, un antes de Francisco y un después de Francisco, ¿no? Sí. Vos pensás que en esos términos, en términos de lo que ya se vivió y lo que se pueda llegar a vivir, esto me interesa a mí, esto que planteás vos del antes de Francisco, después de Francisco, los francisquistas línea fundadora, los francisquistas más progres, los francisquistas de derecha, ¿no? Toda esa cosa que se va a crear. ¿Estamos quizás frente al argentino más importante de la historia? Y yo creo que sí, Nosotros quizás nos tiramos siempre al deporte, ¿no? Porque gracias a Dios también nuestros deportistas nos dan reconocimiento en el mundo. Pero sí, yo creo que Francisco, San Martín también. O sea, ese es el level, digamos, en esa mesa está. Y sí. Sobre todo, no sé si vieron los tweets de los líderes mundiales, el de Trump. No tuitea así siempre. No. A Con mí me un- sorprendió igual que declaró el duelo con un conejo de Pascua gigante al lado. Sí. No sé si lo viste. Sí. Bueno, esas cosas que tienen Que tiene Trump. los yankees y que tiene Trump, Sí. ¿no? El Pero el showtime. respeto con el que... Sí, sí. Porque está tratando con un par. Ahí se Claro, puede sí, ver sí. cómo está tratando con un par. No es nuestro presidente, ¿no? Sí. Claro, sí. Que- Bueno, nuestro presidente también tuvo un antes y un después, pero no transgeneracional, sino con los dichos, digo. En un Sí. momento salió a tuitear ¿Cómo cualquier fue cosa. que le dijo que era el enviado del mal? Sí, Sí, vos más sabés o que- menos tildado de enviado de mal y Sí. distorsionar la Del realidad maligno. porque El no, maligno. lejos de que él es Pero el primero presidente, le no di- nos representa en ese sentido lo que dice, Primero le pero dijo bueno. imbécil antes de decirle Sí, sí, enviado del no, sí, maligno. no quería Y decirlo tan... usurpador. No, pero hay que Hay que decirlo, sí. porque ahora es como que a todos los que va agrediendo ahora está reculando. Es que es el nivel, viste, hablamos de los niveles en que se comunican los presidentes. El nuestro tiene claramente un rasgo de hipocresía total, en donde puede ser meses anteriores, días anteriores, primero te mata, sos el enviado del mal, te dice cualquier insulto, y resulta que después de la muerte es como esos medios Ay. que están Sí. O levantando cuando el lo cuadro cruzó, de lo vio, Francisco cuando- cuando nunca se tomaron el tiempo de dedicarle un minuto a la encíclica. Cuando fue a Roma casi se le sienta en la silla de ruedas. Claro, Fue sí, Igual corriendo. en ese encuentro que tuvo en Roma, ahí se vio algo muy lindo, que es cómo Francisco lo recibe. O sea, yo me acuerdo que leía a Néstor Borri, que en ese momento él publicaba como que sin agravio no hay perdón, digamos, ¿no? Y hay algo de eso, también lo veíamos en Semana Santa con esto, con lo que se habla siempre de Judas, que siempre se lo usa como el traidor de Cristo, pero la verdad que sin esa traición no había una redención final después. Es Claro. todo parte de un plan, digamos, ¿no? En términos un de lo proceso divino. mayor. Exactamente, en términos de lo divino, todo parte de un plan. Y en ese sentido, por ahí, ojalá que le cambie algo en el corazón del presidente de la nación. Si no, como dijimos la vez pasada, si no hablan ellos, hablarán las piedras, ¿viste? Así que cambie. Es que Francisco te deja en Orsay, en ese Sí, sí. sentido. Literal. Porque en ningún momento lo hemos visto agraviar.
Jamás. Y hasta hemos visto que en algunas cuestiones pidió disculpas. Sí, Pidió disculpas él y pidió disculpas en nombre de la iglesia. sí. Dani, ¿estás apurado o te quedás? ¿Te Me quedás quedo, con me nosotros? quedo. Bueno, Bien. tenemos una videollamada, ¿vale? Sí, Ajá. tenemos Sí, una con videollamada. Eduardo. Vamos con el video primero. No me Bueno, insultes. tenemos un video primero. Non c'è sindacato senza lavoratori e non ci sono lavoratori liberi senza sindacato. Viviamo un'epoca che malgrado i progressi tecnologici e a volte proprio a causa di quel sistema perverso che si definisce tecnocrazia, ha in parte deluso le aspettative di giustizia in ambito lavorativo. E questo chiede anzitutto di ripartire dal valore del lavoro come luogo di incontro tra la vocazione personale e la dimensione sociale. Lavorare permette alla persona di realizzare se stessa, di vivere la fraternità, di coltivare l'amicizia sociale e di migliorare il mondo. Bueno, ahí escuchábamos a Francisco en el video. Hay una frase que a mí sí me parte la cabeza, que es la de no hay sindicatos sin trabajadores y no hay trabajadores libres sin sindicatos. Es un mensaje al pueblo trabajador y a los sindicatos. Los sindicatos tienen que estar, son necesarios. Después otra parte que decía de cuando un trabajador no tiene derechos se convierte en esclavo, eso también es real. Y estamos viendo hoy con un presidente que viene por los derechos nuestros de cada trabajador. Un adelantado al tiempo de Francisco también, sin duda, en eso. También me gustó mucho el vínculo que hace entre la expectativa personal de la persona y la realización personal, el vínculo que tiene el trabajo en la vida de la persona y cómo eso influye no solamente en la persona, sino en la comunidad finalmente. Digo, cuando habla de sindicatos y de justicia social se refiere a eso. Digo, hoy tenemos la suerte de vivir en uno de los países más sindicalizados en el mundo, te diría, y justamente Francisco volvió a retomar esto para hacer un llamado de atención a cuál es el verdadero rol de los sindicatos y como trabajadores qué roles tenemos y hacia dónde vamos. Digo, fuerte y contundente el mensaje de Francisco. Sí, como decía vos, un adelantado. Un adelantado. Bueno, dudas. tenemos en línea a Eduardo Lalo Nieva, de la comunidad de Amaicha, ex cacique, abogado. Lalo, ¿nos escucha? Y defensor de los derechos de los pueblos originarios. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo Buenas le va? Con tardes. gusto saludarlos a todos ustedes. Un gusto. ¿Cómo te decimos, Eduardo o Lalo? ¿Cómo querés que te digamos? Claro, no hay problema. Lalo, Ahora, bueno. Lalo, Lalo. bueno, muchísimas gracias por el tiempo, Lalo, de atendernos. Por favor, a ustedes, ¿no? Lalo, ahí estamos viendo una foto que estás, bueno, con Francisco. ¿Cómo lo conociste a Francisco? ¿Qué lectura le podés hacer? Nosotros, yo era el cacique de la comunidad de Amaicha del Valle en ese tiempo. Habíamos hecho un desafío enorme en la comunidad que era promover un autodesarrollo interno bajo los parámetros y principios comunitarios, ¿no? de lo que es la economía social y solidaria. Así que la verdad que era un desafío enorme con el Consejo de Ancianos, una comunidad indígena de 5.000 habitantes, ahí en el Valle Calchaquí, un desafío muy lindo y nos habíamos soñado con hacer una bodega comunitaria. Y estamos rodeados de bodega en Cafayate, Santa María Catamarca, del Valle Calchaquí, y en Tucumán, en Amaicha del Valle, nosotros teníamos unas pequeñas parcelas que le habían traído los curas hace como 300 años para la misa, y el indígena se apropió de todo eso y empezó a hacer sus propias parcelitas de media hectárea o menos quizás cada familia. Y nosotros apostamos a eso, a hacer una bodega, y la verdad que nos llevó 7 años y la hemos podido inaugurar, hacerla, beneficiar a 65 familias de entre Quilmes y Amaicha, y con parte del financiamiento de la FAO. Así que como la FAO tiene su sede en Roma, entonces había de América Latina 3 casos emblemáticos en cuanto a autodesarrollo, que era la bodega comunitaria de Amaicha y uno de café
de México, creo que era, y el otro era de mezcal de México y pimienta de Brasil. Así que eran tres emprendimientos de América Latina. Querían escuchar cómo era la cuestión económica comunitaria de los pueblos indígenas en la FAO. Así que nosotros hemos asistido, eran como 50 líderes del mundo, y en eso han elegido como 20 así líderes de la participación de ese cónclave indígena para saludar al Papa Francisco. Y la verdad que me tocó a mí también participar, estar allí, ir al encuentro, tener un diálogo colectivo entre 20 líderes indígenas y el Papa Francisco, y después saludó en forma personal a cada uno, iba saludando, y la verdad que cuando nos encontramos le conté dónde venía y me dice, ¿qué haces aquí? ¿No? Le conté todo, le llevé los dos vinos, un criollo y un Malbec, se lo pude entregar en mano, y ahí le conté un poquito la cuestión, ¿no? de todo el emprendimiento, por qué había ido a ese lugar. La verdad que todavía me emociona todo eso, porque sinceramente el diálogo que hemos tenido, una persona sencilla, humilde y tan inteligente, tan pura, porque los líderes del mundo no es que le reclamaban, sino le sugerían que a través mediante un documento pudiera llegar a las bases de los pueblos indígenas donde existen los curas, para que puedan promover el respeto a la espiritualidad indígena, ¿no? Y él hizo un par de ejemplos y dijo que conocía el norte, lógicamente aquí en Argentina, y habló un poquito de las ceremonias a la Pachamama, a la Pacheta, y de otras diversas ceremonias del mundo, dijo él, donde son de distintas formas. Y él dice, cuando hacen sus propias ceremonias, ustedes tienen un diálogo con la Madre Tierra. Entonces, ese diálogo que es de agradecer y luego pedir, cuando yo rezo el Padre Nuestro, dice él, yo también agradezco y luego pido, ¿no? Ambas son oraciones y son expresadas de distintas formas, pero son oraciones. Entonces, él sugería, sigamos orando juntos por la paz del mundo, por el respeto a la Madre Tierra. En ese tiempo se hablaba de la casa común. Entonces, la verdad que todos esos minutos que hemos tenido fueron sumamente ricos para todos, ¿no? Yo estoy seguro que el resto de líderes también ha sentido exactamente lo mismo, porque hemos regresado a nuestras bases, a seguir trabajando, a seguir militando y a seguir luchando por los pueblos indígenas. Yo ya no soy cacique, pero sigo trabajando en el norte de Argentina, recorro las provincias, ayudando, colaborando, militando y defendiendo los derechos de los pueblos indígenas. La verdad que para mí, en forma particular, fue un privilegio especial tener ese diálogo, y fue también un gran desafío posterior de seguir trabajando y colaborando al resto de pueblos indígenas. Lalo, ¿cómo estás? Charlie te saluda. ¿Todo bien? Un gusto. Un gusto. Escúchame, Lalo, te hago una consulta de cómo fue recibida la noticia del fallecimiento de Francisco ahí en la comunidad. Mirá, acá la mayoría somos católicos, y la verdad que todos los días se rezan a las 7 de la tarde, como en todo el país, así que realmente cada uno expresa sus oraciones, tanto en la capilla o en sus formas ceremoniales, ahí en ese sincretismo que tenemos a veces, una pacheta y un Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? O cuando estaba enfermo también algunas oraciones, cuando se pedía, cada usos y costumbres siempre está presente en cada oración también. Lalo,
¿Qué tal, Daniel? Te saluda. Un Quería, gusto, Dani. quería consultarte qué significó Francisco para los pueblos originarios, porque recordamos bien el viaje a Bolivia, donde él pidió perdón a los Exacto. pueblos originarios Yo por... he, yo he podido estar en ese tiempo ahí también invitado a Bolivia. ¿Nos podés Y la contar un verdad que poquito de eso? fue muy emocionante, ¿no? Fue muy lindo, interesante, una participación de pueblos indígenas del mundo sumamente rica. Y también, más allá de Bolivia, después después pidió perdón también aquí a los niños esos que encontraron en un cementerio en Canadá, ¿no? A los Inuit. Y la verdad que toda esa relación que ha tenido con pueblos indígenas ha sido sumamente rica, importante. El resto del liderazgo en América Latina se respaldó en todas esas palabras para promover reformas en el interno de sus países. Es cuando uno puede tener sus espaldas cuidadas con un papa como Francisco, ¿no? Esa plena confianza de tenerlo, o incluso a veces pensaba yo también el trabajador, los sindicatos, ¿no? Su lucha por la justicia social, en los movimientos sociales, ¿no? Ese respaldo que vos tenés con seguridad en tus espaldas para seguir mirando al frente, él quien era quien te acompañaba y te motivaba. Lalo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te habla Valeria. Un Dale. gusto. Un gusto. Preguntarte un poco, retomando al principio del relato, vos decías que, bueno, nace esto de la bodega comunitaria, que había unas tierras que tenía la iglesia y que después habían tomado, y ahí empieza todo este camino, si se quiere, hacia el encuentro con Francisco. Y preguntarte qué repercusiones, impacto tuvo Francisco y este encuentro y todas las medidas de acercamiento que él generó y todas las redes que generó con las comunidades originarias y particularmente con la tuya en tu comunidad. ¿Cómo se vivió eso? Para nosotros fue una sorpresa general primero, porque venir desde Amaicha por una cuestión de promover un autodesarrollo de una bodega comunitaria que no era de grandes cantidades, sino una pequeña y mediana empresa comunitaria única en Latinoamérica en este caso, y de pronto caer en la FAO y de pronto tener la oportunidad de estar con el Papa, para nosotros es tocar el cielo con las manos, porque realmente no lo esperábamos. Yo en forma particular, en representación de la comunidad, y la comunidad había estado muy feliz, ¿no? Nunca había estado un cacique así con un papa, ¿no? Entonces la verdad que para nosotros, ayer justamente cuando yo me entero, volvía del Chaco de estar con los hermanos Com, y no podía dormir, y eran estaba viendo la TV, y entonces veo la muerte y ya quedé despierto todo el día, ¿no? Con esa situación Totalmente, y sí, todo sí. eso, ¿no? Que esa cuestión un poquito de tristeza y tener la felicidad también de haberlo conocido, y que también haya sido una persona innovadora dentro de lo que es en las reglas del Vaticano, ¿no? Una mirada hacia el pobre, hacia el trabajador, hacia el campesino, hacia al que lo necesitaba, ¿no? Entonces la verdad que por los derechos de la mujer, por los derechos el tema de la cuestión de género, fue la verdad un revolucionario ideológico, ¿no? Totalmente, sin dudas. Y Lalo, vos respecto a esto, bueno, mencionabas anteriormente que sos católico y que también, bueno, la importancia que tuvo a nivel personal el encuentro con Francisco. ¿Qué esperás a futuro que tenga en cuenta a la hora de elegir el sucesor de Francisco, que sin dudas dejó la vara muy alta? La verdad que ayer y hoy pensaba en eso, ¿no? Uno siempre aspira a que se dé continuidad a todos estos desafíos en la iglesia, más que todo católica, donde incluso se había perdido muchos fieles ya, ¿no? Católicos.
y este hombre ha recuperado un montón, ha promovido eso en todo el mundo. Entonces uno aspira a eso, y que la verdad que cuando se promueve la justicia social en esas instituciones a niveles mundiales, uno siente ese respaldo por más lejos que uno esté en la lucha de sus principios, ¿no? Entonces, ojalá que pueda haber alguien que tenga esa mirada de justicia social, y que tanto el resto de movimientos sociales, campesinos, obreros, sindicatos, pueblos indígenas, podamos tener ese respaldo para seguir mirando a futuro y seguir militando. Sin duda, que nos encontremos mancomunados y hermanados, como así Francisco nos supo conectar, digamos. Bueno, Lalo, Y soñar. primero agradecerte en el nombre de todo el stream por el tiempo para hablar con nosotros. Muchísimas Gracias a ustedes, ¿no? Y, Gracias a ustedes por acordarse. Yo estoy acá en Amaicha, en plena costa de la montaña. acá así están, que la a verdad ver cuándo que llegan los vinos, con dice. Un Perfecto, chiste, ya. un chiste, ¿Sabés qué, un chiste. Lalo? Yo no sé si vos te acordás. Hace un par de Sí. años hicimos un streaming y hablamos con vos. Y Exacto, acá sí. Silvio Gramajo, que es el amigo en común que tenemos, Comunero. trajo 2 vinitos. Dijo, bueno, estos los vamos a sortear. Sí. Si yo después te voy a mandar el link del programa para que vos veas cómo gradualmente nos tomamos el sorteo. Y no llegamos a sortearlo. Pero es muy rico el vino, la verdad que Lo ganaron ellos sin sortear. lo ¿no? ganamos, no lo sorteamos y nos fuimos tomando. Y es genial cómo fue cambiando la tónica también de la conducción de ese programa. Bueno, Lalo, ¿no querés dejar un mensaje de lo que fue Francisco, lo que significó el Papa Francisco para vos? Una persona que ha practicado su humildad, ¿no? Su humildad y su sabiduría. Un sabio humilde. Bueno, Lalo, hermosas palabras. Muchísimas gracias, Abrazo. le mandamos saludos. Muchas gracias, Lalo. Y en 10 días Abrazo hábiles a más o menos ustedes. esperamos los vinos por acá. Por favor. Muchísimas gracias, Lalo. Gracias, Lalo, por tu tiempo. Que Que tengas un estén bien. Saludos. excelente Gracias. día. Abrazo. Gracias. Hasta luego. Grande, Lalo. Qué grande. Me hicieron reír, chicos. Se pasaron. Sí. Charlie, ¿estamos bien? Me gustó eso de un sabio humilde. Un sabio humilde. Me gustó mucho esa definición. La verdad que es muy lindo escuchar a la gente que ha tenido esa oportunidad de compartir un ratito con ese hombre de Flores, que bueno, que con los mismos zapatos que recorría Bajo Flores, Barracas, recorrió el Vaticano, ¿cuántos fueron? ¿63 viajes? Más de 50 países. Una cosa así, bueno, y con los mismos zapatos con los cuales caminaba por Avenida Rivadavia, por los mismos zapatos por los cuales cruzaba la Plaza de Mayo, se iba a cortar el pelo acá en la esquina, cerca de donde estamos grabando, la verdad que impresionante. Un loco. Aparte la importancia, ¿no?, que tuvo Francisco para ellos, porque los puso en el centro, ¿no? En valor también, ¿no? Los puso en valor y también en el centro han llegado a la FAO con proyectos que son importantes para las comunidades y los motorizó Y Francisco. aparte de esto que decía, no solamente el encuentro en sí, sino el después hacia las comunidades, ¿no? Porque ellos mismos pudieron conectarse y coincidir con otras comunidades en ese mismo espacio, y que cambie la mirada también de las comunidades hacia el Papa y en general hacia todo el tema del catolicismo, y cómo esos vínculos pueden multiplicar y ser generadores hacia futuro. Digo, justamente le preguntaba recién hace un rato a Lalo qué esperaba, y sin duda se espera eso, que el nuevo líder que asuma tenga la certeza, la humildad y también el compromiso que tuvo Francisco con los pueblos originarios, ¿no? Y creo que son valores que a lo largo del programa ustedes los han mencionado, los mencionamos nosotros y en todos lados se han mencionado, ¿no? El valor del liderazgo, la sabiduría, la humildad. Sin Son duda. cuestiones a tener en cuenta ahora en breve cuando comience el cónclave, ¿no? Ojalá que lo tengan en cuenta. Bueno, hoy fue un programa especial. El jueves vamos a seguir hablando, jueves 20 horas. Seguimos la programación habitual, digamos. Vamos a seguir hablando del tema de Francisco y cómo va todo. Seguramente tengamos más invitados. Charlie, Bomba. bomba. Hay invitados bomba. Vamos a El tener- jueves también estamos en colaboración con Factor Francisco. también, sí, así eso ahí. Le vamos a explicar, No, porque es el de Charlie hoy, está- es el de hoy ese. Yo estoy. Está en delay, Char. Sí, yo tengo hoy. en Está en delay. delay. No, Ahí esa está. es la carátula de la transmisión de hoy especial, así que le agradecemos a Factor Francisco que Ahí está. nos facilitó. Ahí dice, Dios no se cansa de perdonar. Y bueno, es un poquito
me parece que es una imagen que con más imágenes resume un poco lo que fue el papado de Francisco. La verdad que les recomiendo, sigan a Fatado Francisco, porque Sí. gente muy interesante. Y hacen síganos cosas también a muy locas. nosotros. en ¿Qué nuestras redes? Dale. Por supuesto. ¿Nos están retando ahí en las redes? Sí, Ajá. síganos también a nosotros en nuestras redes, @StreamComercio, como ustedes ya saben, suscríbanse en YouTube, sigan difundiendo y bueno, coméntenos qué les pareció hoy esta edición especial, qué mensaje o qué reflexión les hace vivir este proceso, haber coincidido con el Papa Francisco y qué impacto tuvo también en sus vidas, ¿por qué no? Che, no nos podemos ir sin dos cosas, perdón. Los ganadores de los huevos ya retiraron, los huevos de Pascua, Sí. ya están todos. Y después Un la saludo otra... a los ganadores Saludos, que ya sí, sí, retiraron y un saludo súper recuerdo. especial por sus cumpleaños al compañero Emiliano Fondevila. Nadie me saludó. Y Feliz cumpleaños. Está bien, a la cumpleaños. compañero A la compañera. Carol. Ponémelo en el graph, porque si no me va a enojar. La compañera Carito también cumpleaños hoy. A la compañera Ingresa Carito, sí. a los últimos 30. No, No, esa la cosa, que chicos, vea. Vamos todos para ahí, Bueno, me gustaría irme con una frase o dos que anoté de Francisco, que si bien uno no es católico, son frases que sirven para la vida, para lo cotidiano del día a día. Hay una que es cortita, que el tipo decía, vivan con alegría, que eso es hermoso y lo podemos practicar todos en lo cotidiano. Otra que decía, sustituyan los miedos por los sueños, no sean administradores de miedos, sino emprendedores de sueños. Muy bueno. Esa es tremenda. Y tengan el coraje de ir contra la corriente, tengan el coraje de ser felices. Esas son frases que las anoté yo porque me gustaron. Uno se empapó en estos días un poco más. Así que bueno, gracias por acompañarnos, gracias Dani por quedarte. Gracias por la invitación. Qué grande. Gracias, Dani. En esto que fue un especial de el Stream Comercio. Nos vemos el jueves. Adiós. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que van a rogar que no falte en mi casa nunca un pedazo de pan. Soy de los que van a pedirle a la Virgen, de los que caminan a la catedral. Soy de los que sienten el gran privilegio de peregrinar la Virgen de Luján. Meta, guacha.